Bueno, pues muy buenas a todos. Mm, mm. Gracias por compartir el tiempo con nosotros para continuar con nuestro estudio. Estamos con este libro de Hiragadaza en su nombre. Vamos a estar un rato en en este libro, unas 2 o 3 sesiones, y luego nos vamos con las primitivas enseñanzas. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Mm. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, los teósofos, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Otra vez la foto esta maravillosa de H.P. Blavatsky, con tanto detalle que no se cansa uno de apreciar. Es muy hermosa lo que hace la inteligencia artificial con la cantidad, la belleza de los rasgos que produce. Bueno, vamos a arrancar desde atrás, en razón a las preguntas que me hacen y que me van ayudando, los que se comunican conmigo. Vamos a volver a explicar 2 o 3 cosas de la vez pasada. Entonces entramos acá, dice Hinera Hadassah, cuando estaba escribiéndole este libro dedicado al maestro Kotomi. Solo existe un ser con mayúscula en el universo entero. Él es el que mora en vuestros ideales construcciones, en vuestras ideales construcciones. Todos los seres que nos rodean y nosotros mismos, todos pensamos ser y constituir una entidad separada. Eso es lo que pensamos, pero únicamente desembarazándonos de esta ilusión alcanzaremos la dicha de la vida. Nos apegamos tenazmente a nuestra personalidad como si nos fuera imposible subsistir sin ella. Y luego empieza ya el contenido más fuerte. Pero si os interesan las cosas artísticas, dice el maestro, bueno, dice Hinera Hadassah, hablando en el nombre del maestro, pero si os interesan las cosas artísticas, ¿no os habéis identificado jamás con alguna creación de vuestro temperamento artístico? ¿No habéis experimentado el arrobamiento inherente al olvido de uno mismo para estar presente en algo que es diferente aparentemente a nosotros mismos? Al escuchar la música de Beethoven, ¿no sentisteis que acababais de ser alguien?
para solo ser algo maravillosamente indescriptible que escuchaba. Este estado que se llama estado crepuscular es un estado especial, es de lo que está hablando aquí el maestro con la palabra arrobamiento y ahora lo vamos a analizar. Al acariciarnos la brisa de la playa, ¿no sentisteis como que se desvanecía vuestra personalidad? Porque nos compenetramos en ese episodio, en ese instante y dejamos de ser personalidad para empezar a ser totalidad. Para no ser más que algo infinitamente delicioso y puro que se precipitaba en los brazos abiertos al encuentro de la fuente de sí misma de la dicha. Bueno, abajo pongo algunos sinónimos de arrobo. Arrobo también en la sinonimia son éxtasis, embeleso, embelesamiento, enajenación, encanto, hechizo. Bueno, es una atracción no romántica ni sexual, el arrobamiento sexual, no romántica ni sexual, una atracción afectiva, no romántica, intensa o peculiar. En Efesios se habla también del arrobamiento, describe la armadura de Dios como un recurso para resistir a las fuerzas que pueden parecer como tentaciones. Hay mucho de arrobamiento. Vamos a ver un poco más de arrobamiento, porque es la palabra que usó Hillel Hadassah refiriéndose al maestro. Lejos de los relatos, esos son los que critican el arrobamiento, lejos de los relatos psicologizantes, como ha sido acusada más de una ocasión, por ejemplo, el gran teólogo del siglo XX, Hans Urs Balthasar, ni de experiencias provocadas por las drogas, que también producen estados alterados de conciencia, o por una supuesta histeria, donde también tenemos un estado alterado de conciencia. El origen de la experiencia mística en sus grados más altos está en la Biblia cristiana. ¿Cómo es el mecanismo en la Biblia cristiana? Bueno, lo primero es una llamada, por lo menos es lo que dicen los que han tenido esta experiencia, de lo divino. Luego la escucha del mensaje. Escucha Israel, eso viene del Deuteronomio. A continuación, la realización y la misión. La llamada y la escucha guardan siempre relación con la realidad social y política de cada momento. Y luego vienen algunos casos de arrobamiento o vocación, por ejemplo, el caso de Isaías. El relato empieza con una teofanía, una manifestación de Dios al profeta. Tiene la forma de una visión imaginaria, es decir, se ve con los ojos del alma plástica descriptiva. Eso dicen por lo menos los que describen este episodio. Dios está sentado en lo alto y su manto baja al altar de los holocaustos, símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. 6 ángeles, los carteros de Dios, acompañan al Señor. Su presencia impone al templo tiembla. A Dios no lo ha visto nadie, sin embargo, Isaías lo ve, etc. Bueno, la idea es tratar de bucear un poco en esta palabra, la palabra de arrobamiento, y ustedes pueden tomar un poco de nota y estudiarla por su cuenta. Más cosas del arrobamiento. ¿Qué pasa con el arrobamiento? Cuando el entusiasmo nos transporta, nos invade, reconocemos instintivamente por íntima experiencia que la única felicidad consiste en borrar los límites del yo. No hay en el cosmos más que un solo ser, y si nosotros vivimos es con el fin de conocerle. Voy a repetir, no hay en el cosmos más que un solo ser, y si nosotros vivimos, existimos, estamos, es con el fin más profundo de conocerle. Por estar este ser en nosotros mismos, somos una de las expresiones de ese ser, es decir, del logos. Pero como no podemos verle tal como es, porque su luz cegaría nuestra vista y ensordecería nuestro oído, en su amor hacia nosotros modera el brillo de su luz y nos mira a través de los semblantes de aquellos a quienes amamos, precisamente porque en ellos encontramos expresada su belleza. Repito, por estar en ese ser, por estar ese ser en nosotros mismos, cosa que ya sabemos, somos una de las expresiones de ese ser, de Logos. Pero como no podemos verle tal como es, porque su luz cegaría nuestra vista y ensordecería nuestro oído, en su amor hacia todo lo que ha creado, hacia todos nosotros, modera el brillo de esa luz enceguecedora y nos mira a través de los semblantes de aquellos otros rayos que están en los otros seres que nosotros observamos, es decir, de aquellos a quienes amamos, precisamente porque en ellos encontramos expresada su belleza. Él nos ayuda a descubrir lo que hay digno de amar en los que amamos, a fin de que podamos conocer cuánto nos ama. Este único ser que llena el cosmos manifiesta una parte de sí mismo en los castillos de ensueño que edificáis con vuestras aspiraciones idealistas. Repito, porque esta parte no se había comprendido bien. Este único ser, el ser uno, que llena el cosmos, manifiesta una parte de sí mismo, manifiesta
un trozo de sí mismo en los castillos de ensueño que cada ser humano con mente tiene la capacidad de edificar. Lo hace a través de las aspiraciones idealistas, son castillos idealistas. Y os manifiesta en vuestro maestro una todavía mayor parte de él, que hasta entonces percibida. Por lo tanto, si cada vez sois más idealistas, menos materialistas, encontraréis ciertamente a vuestro maestro tarde o temprano, porque solo el maestro puede conduciros del mundo irreal al real. Vamos a ver con más detalle todo esto del arrobamiento. Cuando el entusiasmo nos transporta, reconocemos instintivamente por íntima experiencia que la única felicidad consiste en borrar los límites del yo. No podemos entrar en este espacio si seguimos atascados y atrapados en el yo personal. No hay en el cosmos más que un solo ser, y si nosotros vivimos es con el fin de conocerle, es lo que dice. Pero como no podemos verle tal como es, porque su luz nos enceguezaría, cegaría nuestra vista y ensordecería nuestro oído, su amor hacia todo lo que ha creado, lo que hace es moderar el brillo de su luz y nos mira a través de la capacidad que tenemos de mirar a otros en los semblantes de aquellos a quienes amamos. Y es donde reconocemos el amor precisamente porque en ellos encontramos expresada su belleza. ¿Qué miramos? Bueno, pues aquí hay muchos ejemplos, aquí pues un pequeño ejemplo, pero bueno, al final de cuentas, si ustedes pueden tomarle foto para que lo vean con algún detalle, el Asiá del mundo del Kipot, el mundo de acción, el último de los cuatro mundos espirituales de la Cábala, basado en el pasaje de Isaías, es idéntico al mundo existente en el que vivimos. Bueno, y aquí viene un poco más de la explicación, no voy a detener mucho, pero está este espacio, dice una representación tradicional de la visión de la carroza basada en la descripción de Ezequiel. Hay mucho detalle de esto, ya lo habíamos visto alguna vez. Lo que él describe que hay ahí es muy interesante. Y entonces, si quieren tomarle una foto y verlo con mucho detalle, porque ya lo habíamos visto alguna vez, para que ustedes puedan de alguna manera entrar en el detalle de Ezequiel, que es muy interesante. Entonces, aquí está el relato de Ezequiel 1, 15, 21, donde viene toda la narración. Es un autor, es uno de los grandes adivinos de la historia y tiene un momento de arrobamiento, un momento intenso de contacto con la divinidad y es dotado de la capacidad de la premonición y luego tiene una participación política muy importante en la época que le toca, creo que es el siglo 7, 8 antes de Cristo. Entonces, hay que verlo con detalle, pero lo que él describe a través de la capacidad evidente que tiene es interesante porque puede nutrir de alguna manera lo que está tratando de transmitir en este caso Kinera Hadassah al hablar del arrobamiento. Véanlo, estudienlo, repásenlo. Esto nada más es un pequeño bosquejo para que ustedes lo puedan profundizar ya en casa. Y ahora llega Ginera Hadassah a describir el tema del maestro. Vamos a entrar en el maestro, hacemos un cambio de tercio con calma para terminar lo que se había visto antes y poder empezar a ver esto. Ahora va a hablarnos él del maestro. Mucho antes de que os sea posible conocerle, aquí está entonces presuponiendo que todos sabemos, como teósofos, que hay un maestro, por supuesto. Mucho antes de que os sea posible conocerle, ya el maestro los distingue a ustedes, los observa y los anima. Hay tres cosas que el maestro hace con nosotros antes de que incluso nosotros podamos conocerle. Ya nos ha distinguido, nos ha separado de la muchedumbre, ya nos está observando y nos está animando. Como el sol brilla sobre las flores, así él brilla sobre nosotros. Y aunque no lo conozcamos, favorece nuestra evolución. ¿Cómo? Distinguiéndonos, observándonos y animándonos. Esto debe quedar claro, como, por lo menos como lo ve Ginera Hadas. Cuando para darnos ánimos nos sonríe Dios a través de las formas edificadas por nuestros ensueños idealistas, también está presente el Maestro junto a aquello, porque es uno con Dios. El Maestro nos guía en la edificación de aquellas formas, de aquellos castillos que forman parte de el idealismo puro de la mente. Cuando el amor ideal en su máxima expresión, el amor arquetípico o incluso el que está por encima de él, cuando el amor ideal inflama la mente de nosotros, cuando creéis alcanzar la santidad con todas sus perfecciones, porque se produce un estado alterado de conciencia elevado, al pensar que sois el filósofo más increíblemente desarrollado o el filántropo ideal, vislumbraréis a través de vuestra imaginación un reflejo de ese maestro. Y por eso esto os parece el ensueño tan bello como única realidad en el mundo.
lo ideal, lo mejor, lo que conecta con la parte arquetípica, la parte ideal en su máxima expresión, es la primera luz que el maestro, del maestro que vislumbramos. Es decir, miramos hacia lo más ideal que podamos construir en nuestro mundo idealizado, nuestro mundo abstracto, y eso es la primera luz que el maestro puede compartirnos. Aunque el maestro sea uno con Dios, más arriba de este ideal, es también una persona viviente, es decir, un ser de carne y sangre. En un pasado muy remoto estuvo en el mismo punto en el que estamos nosotros ahora y sobrellevaba entonces las mismas pruebas y sufrimientos que todos nosotros recibimos ahora. Es decir, es un ser humano que ha evolucionado. Pero él llegó a la meta y es ya una más perfecta expresión de Dios que la esposa, el hijo, el amigo a que amáis. Es para nosotros el guía que nos conduce a Dios. A Él le incumbe el deber de guiarnos y nuestro ineludible deber es permitirle que lo haga, a menos que estemos dormidos o a menos que no nos demos cuenta de esto. El día llegará en el que podamos ver a nuestro Maestro cara a cara y nuestros externos sentidos nos darán una gran certidumbre de su existencia, como la que ya os daba vuestro corazón al conocerle y reverenciarle en el mundo interno y real. Es decir, nosotros ya le conocemos en el mundo interno y real, pero no en el mundo fenomenal. Pero llegará el día en el que podamos ver al Maestro en el mundo fenomenal cara a cara. Y nuestros sentidos externos nos darán una gran certidumbre de su existencia. Bueno, pero aunque entonces podamos verle, oírle y tocarle como a cualquiera de vuestros prójimos, solo conoceréis de él muy poca cosa mientras no viváis en su mundo. Es decir, él podrá acercarse, podremos verlo en nuestro mundo, pero no sabremos mucho de él a menos que podamos saber y podamos vivir en lo que es su mundo. La vida del maestro en su aspecto más amplio se desliza en el mundo de lo ideal y por lo tanto para conocerle tal como verdaderamente es preciso elevarnos hasta ese mundo, si no, no podremos conocerle. Si gracias a nuestro ideal lo alcanzamos, es decir, al trabajo que hacemos permanente de elevar nuestra vibración, si a través de ese trabajo ideal llegamos a alcanzarle, entonces estamos produciendo un arrobamiento, estamos produciendo un estado de conciencia, un estado crepuscular, un estado alto. Poco importará entonces que conozcáis o no al maestro con vuestros externos sentidos. Vuelvo a leer, si gracias a vuestro trabajo en lo ideal lo alcanzamos, poco nos importará entonces que lo conozcamos o no con nuestros sentidos físicos, que serán para nosotros del mundo irreal. ¿Para qué queremos conocerlo en el mundo irreal si podemos a través del trabajo arduo conocerlo en el mundo real? Al paso que los susurros del corazón constituirán la más espléndida realidad. Una vela no ardería sin oxígeno. Eso es una realidad. El oxígeno es necesario, por lo menos en el plano físico donde estamos, para que pueda arder. Pero la luz eléctrica, por ejemplo, brilla tanto y más y mejor cuanto menos aire hay en su ambiente. Tal es vuestra actual situación. Como quiera que la posibilidad de contemplar el ideal es en vosotros más segura que los sentidos. Repito, como quiera que sea, la posibilidad de contemplar al mundo ideal en nosotros es más segura que lo que nosotros podamos conocer con nuestros sentidos. Estamos en el mundo abstracto, no en el mundo de los sentidos. Ya no dependéis de los sentidos, es decir, de estos, y por ello habréis visto al Maestro presente en todos los ideales que os forjáis, todos los que tengan que ver, por supuesto, con cuestiones elevadas. Sin embargo, vais ahora a conocerle mejor, si queréis ayudar a quienes Él ama. Es el primer rostro, entonces, que es ayudarlo a través de los que Él ama. Por otra parte, el Maestro ama a todos los hombres e incesantemente anhela dilatar los derrames de su amor y difundirlo cada vez más en extensos límites por medio de tantos nuevos centros como le sea posible. Repito, por otra parte, el Maestro que todos ansiamos conocer ama a todos los hombres, no nos ama en sentido individual, ama a todo lo que ha creado el Uno e intensamente anhela dilatar los derrames de su amor y difundirlo cada vez más en extensos límites, por medio de tantos nuevos centros como sea posible.
Yo busco al maestro, decís, pero más bien os busca él a nosotros, a ustedes, para constituirlos en un nuevo centro en donde irradiar su amor hacia cuantos estén en contacto con ustedes. Facilitarle la tarea de servirse de vosotros como de un centro y ciertamente estará en contacto con vosotros. Pero ¿cómo facilitarle esa tarea? Preguntaréis, ¿cómo podemos hacer entonces para funcionar con lo que supuestamente el maestro quiere de nosotros, que en este caso constituirnos en un centro a través del cual el maestro puede irradiar su amor? Bueno, ¿cómo le hacemos? Empleando todas nuestras facultades en hacer más fácil la vida de cuanto nos rodea. Y aquí viene algo, una, algo que escribió Hinderi Das, que es un habitante de esta ciudad que está ahí, Xiaobin, que es la presentación de mi maestro. Eso es una estrofa sencilla pero muy clara. Dice, mi maestro fue ángel de Dios, amante, humilde, errante, amoroso y constante. 5 características: amante, humilde, errante, amoroso y constante. Mi maestro fue ángel de Dios, amante, enseñó el amor, nos dio el amor, nos dijo, salgan. La ignorancia es dolor y el mundo ilusión. Y en la tercera estrofa, mi maestro fue un ángel de Dios, amante, siempre pensaba en ti, pero también en mí, en todos. Vivió en Vindaván como un mendincante, hasta que un día de allí salió. Esta es una frase lo más simple posible, lo más discreta posible, y habla entonces un poco en el sentido de lo que nos está diciendo aquí Jinera Hadassah. Las buenas obras son su labor, las malas obras se alejan de él. Haced buenas obras y hacedlas en su nombre, por amor a la humanidad, porque es lo que el Maestro quiere. Quiere entonces infundir toda su luz de amor a toda la humanidad. Entonces, cada vez que hacemos buenas obras en su nombre, por amor a la humanidad, estaremos entonces haciendo lo que Él quiere hacer. Así respondió mi maestro cuando le pregunté, ¿cómo podría un neófito encontrar a su maestro? Imaginemos entonces que está Jinara Hadassah preguntando, ¿cómo puede un neófito, cualquiera, nosotros, encontrar a nuestro maestro? Y contestó, esforzaos cada día y cada hora sin aliviar las cartas del prójimo. Y al propio tiempo decid dulcemente, lo hago en su nombre. Esto que hago por todos ellos, lo hago en el nombre del Maestro, a fin de ayudarle en su labor. Entonces, pido inspiración para encontrar lo que haría el Maestro en su nombre y luego lo que haya yo, lo que haga yo, bueno hacia los demás, se hace en su nombre. Trata también de comprender lo que ahora hace el maestro y lo que proyecta hacer en favor de la prosperidad del mundo. ¿Qué querría el maestro? El maestro que solamente quiere el bien para la humanidad. ¿Qué querría de todos nosotros en el lugar en el que estamos, con las cosas que hacemos, con lo que hemos estudiado y con el papel que tenemos en el mundo? ¿Qué haría en favor de la prosperidad del mundo? Es uno con los hombres como es uno con Dios. Conoce el plan trazado por Dios para la dicha de las criaturas y sabe cuán lejos estamos todavía de estar cerca del cumplimiento de este mandato. No cesa ni un solo instante de trabajar para que los millones de seres a quienes ama se acerquen cada vez más a este cumplimiento. Por lo tanto, para colaborar con el Maestro es preciso conocer el plan del Maestro, el plan de Dios. Y en el grado en el que lo conozcáis, os declarará el Maestro en qué podéis ayudarle. Esto es lo que quiero transmitirles, dice General Hadassah mientras escribe esta parte del libro. Y pasamos ahora a otro momento del libro y vamos a ver lo que es el plan de Dios del que nos habla. La evolución es el plan de Dios. Así se expresa mi maestro. El plan de Dios entonces tiene que ver con la evolución. Y aquí viene una descripción muy interesante de la evolución de acuerdo al año en el que fue escrita esta obra. Dice, los hechos acumulados por la ciencia actual os habrán enseñado lo que es la evolución, por lo menos en lo que la ciencia piensa que es la evolución. Es correcto. Mas, para desentrañar su profundo significado de esta palabra, es preciso que aceptéis por verdaderos los siguientes 3 principios fundamentales. Eso ya viene de mi maestro. 1, la vida está en todo. 2, la vida no se extingue jamás. Y 3, la vida evoluciona. Está en todo, no se extingue jamás y evoluciona. Son 3 características de la vida y entonces este es el formato del maestro y lo otro es lo que dice la ciencia en la época de Jinera Hadassah respecto a la evolución.
La vida está en todo. No hay sustancia alguna realmente muerta, ninguna. La roca que nos parece privada de vida está animada por una especie de vitalidad que no podemos advertir ni apreciar porque está oculta a nuestros sentidos físicos. No hay en el espacio lugar alguno desierto de vida, todo vibra. Arriba, abajo, adentro, afuera, en todo y por doquiera penetra la vida, única manifestación de la naturaleza divina. Esta es entonces una pequeña explicación de la afirmación de que la vida está en todo. Vamos con la vida jamás se extingue. Vivimos en un mundo en el que por todas partes echamos de ver la mudanza y muerte. Y así nos parece que todo ha de perecer con nuestros sentidos físicos. La naturaleza tiene el aspecto de una horrible tragedia con mortandad sin fin. Donde quiera que existan las formas, pero en realidad no hay tal, porque las mudanzas y la muerte son inseparables de las formas, al solo objeto de intensificar cada vez más la vida misma. Bueno, aquí estamos hablando ya de reencarnación y de que de todas las transformaciones, transmutaciones, transmigraciones que tienen normalmente las unidades con conciencia a través de las diferentes formas que van adquiriendo a lo largo de las transmigraciones. Todas las cosas vivientes tienen doble naturaleza, la forma plasmada de la materia, si es la forma, y la conciencia plasmante de la forma. Vamos a ver esto con más calma. Todo lo que existe, todo lo que vive, tiene una doble naturaleza. La forma plasmada de la materia, la que ha sido plasmada, que nos ofrece entonces a nuestros sentidos físicos una forma, y la conciencia plasmante de la forma, que ésta no es tan visible. Pero sabemos que detrás de las formas hay una conciencia que es la que hizo que esa forma ocurra. La muerte solo alcanza a la forma. La conciencia que cohesiona la forma persiste tras la muerte. La conciencia que le dio origen a esa forma no muere, pero la forma muere. Y tiene su sempiterna raíz en Dios. La muerte no existe, tal oiríais el gozoso grito de la naturaleza. Si fueseis capaz de escucharlo, porque os detuvierais un momento para escucharlo, la rosa marchitada tras la bella floración de un día sigue viviendo, aunque sus pétalos caigan deshojados por el suelo y nuevamente florecerá engalanada con más hermosos pétalos, es decir, evolucionada. De la propia suerte, el débil animal víctima de la rapiña de su enemigo renacerá en forma más vigorosa y más evolucionada. Todo evoluciona. La vida construye las formas para manifestarse más intensamente en ella. La vida, la unidad de vida, construye las formas para que pueda manifestarse cada vez más intensamente en esas formas que van paulatinamente evolucionando. Tan pronto como la forma contraria a la manifestación de una vida más intensa queda condenada a desaparecer. Tan pronto como la forma se, se manifiesta contraria a la manifestación de una vida más intensa, es decir, renuncia al esfuerzo para hacerse evolucionar, queda condenada a desaparecer y desintegrarse sus elementos constitutivos. Mas al perecer las formas, persiste indestructiblemente la vida en ellas contenida, porque toda vida es parte de la vida única y bajo la divina dirección ha de plasmar nuevas formas. Y ahora vamos con que la vida evoluciona. Dios, todo poder, toda sabiduría, todo amor, quiere que todas las cosas por Él creadas participen de su naturaleza y en Él se congratulen. Por eso, yenche en su vida el universo al que dio existencia y por mediación de esta vida quiere revelarse a sus criaturas. A tal fin dotó su vida del instinto del desenvolvimiento que se llama fuerza evolutiva o evolución. Aquí define entonces lo que sería la evolución, por lo menos en este contexto. Entonces, la dotó del instinto de desenvolvimiento que tiene todo lo que existe, un esfuerzo por desenvolvernos, por desdoblarnos, por, por abrirnos, que se llama fuerza evolutiva o evolución revelada en ellas. Este instinto del que habla plasma las formas materiales adecuadas a sus diversos estados de evolución. La vida que anima al mineral revela débilmente al Dios que está allí contenido. La planta lo revela mejor, el animal todavía mejor, pero el hombre lo revela más acabadamente. No hay estudio de mayor interés que el de los procesos evolutivos. La química nos da la ya idea de maravillosa manera en la que los átomos se agrupan en moléculas que posibilitan la vida en la materia, así organizada como desorganizada. Toda fase de esta agrupación en moléculas está dirigida por Dios
y todo acontecimiento de fuerza revela una mayor parte de su naturaleza. En más avanzada etapa advertiréis la belleza de que Dios adorna sus minerales, la gracia y armonía con la que traza su plan, a fin de revelar cada vez mayormente su naturaleza. Estudiad la botánica, explorad campos y florestas con vuestras propias observaciones, procurando sobre todo sentir la vida que a las plantas anima, y comprenderéis cuán grande es la parte del sí mismo que la divinidad es. Estudiad zoología, observad la estructura y costumbres de las innumerables formas del reino animal. Aprended sobre todo a comprender y amar a los animales. Aprended sobre todo a comprender y a amar a los animales. Y al desembarazarnos así de otro velo, podéis acercarnos aún más a la divinidad que ama y cuida a los animales. Si por fin ahonda vuestra mirada en el corazón de los hombres, os impacientaréis por aligerar su carga, percibiréis más claramente a Dios y os percataréis de vuestra unidad con Él. En el maravilloso e indescriptible proceso de la evolución general es preciso comprender muy definidamente el plan trazado por la divinidad para la evolución humana. En la vida manifestada, donde estamos todos nosotros sembrados en el reino animal, la nota dominante de la evolución es el egoísmo, la separatividad afirmadora de sí mismo, de que la divinidad se vale para construir las formas y probar su resistencia, desechando las débiles a los débiles que se resulten en polvo y utilizando a los resistentes, es decir, la sobrevivencia del más apto, a fin de plasmar con este polvo formas aún más resistentes. A medida que aumenta la resistencia de las formas, que se hacen mejores y mucho más adaptadas a los diferentes entornos, aumenta asimismo su complejidad. Se hacen las formas más complejas. Y por medio de más complejas formas puede la divinidad manifestar y desenvolverse mejor en la vida. Cualidades imposibles de expresar en formas simples, porque las formas simples no pueden expresar formas más complejas, se requieren entonces formas más complejas para que éstas puedan manifestarse, y menos evolucionadas cuando las formas no son tan evolucionadas. Necesitamos mejorar los vehículos y a través de la mejora de los vehículos es que puede manifestarse mejor las cualidades de la divinidad. La lucha por la vida y la supervivencia de los más aptos son las leyes por la divinidad misma establecida. Leyes que ya sabemos entonces que los evolucionistas, sobre todo británicos, desarrollaron a raíz de la estancia en Galápagos de estos barcos, sobre todo con los científicos que allí estaban. El origen de las especies es uno de los libros más vendidos en la historia del mundo, del mundo académico. Era muy esperada y, bueno, algunas de las cosas que vienen ahí, por supuesto que pueden verse con mucho detalle y encontramos entonces que echamos en falta lo que está aquí comentando Ginny Hadassah. En la labor efectuada por el Ministerio de sus agentes, selecciona forma tras forma. En la labor efectuada, el trabajo efectuado por el Ministerio de sus agentes, de sus trabajadores, de la divinidad, selecciona forma tras forma, tipo tras tipo, y aunque desdeñoso de las formas individuales, cuida siempre de la vida que en su evolución contiene. En el estado animal es, por lo tanto, el egoísmo el medio empleado por la divinidad para impulsar la evolución de la vida. Es a través del egoísmo como se impulsa esta evolución. Pero el hombre, por su alma racional, difiere de las criaturas inferiores y es más elevada manifestación de la divinidad y más completa revelación de la naturaleza divina que la vida del vegetal o del animal, como es lógico. Lo conveniente al vegetal o al animal ya no es lo mismo conveniente para el hombre. El hombre tiene entonces otros objetivos dentro de sus castillos idealistas, por supuesto tiene un roce además con las aspiraciones arquetípicas que van mucho más allá de lo que el animal puede hacer por sí mismo. El egoísmo sacrifica las formas de que se sirve la humanidad, pero el sacrificio de sí mismo ha de ser el medio de convertir las almas de los hombres en canales por los que fluya la más elevada manifestación de la divinidad. Repito, el egoísmo que es propio de los animales, que fue puesto ahí para que a través de la lucha por la vida pudieran mejorarse las formas, en el caso del humano el egoísmo sacrifica las formas que podrían transmutarse de que se sirve la humanidad. Mientras más egoístas somos, más retrasamos el proceso evolutivo. No tenemos nuevas formas, no luchamos por ellas, pero el sacrificio de sí mismo
ha de ser el medio de convertir las almas de los hombres en canales por los que fluya la más elevada manifestación de la divinidad. Es decir, recuperamos otra vez la tendencia a evolucionar. El propósito de la divinidad es la felicidad del hombre, que sin embargo no podrá ser feliz hasta que manifieste los aspectos superiores de la naturaleza divina, inmanifestables en la vida vegetal y animal. Por lo tanto, entonces el gozo, el gusto, que también se da en los animales, en el ser humano se da igual, pero lo que no se da en los animales son todas las manifestaciones de los aspectos superiores de la naturaleza humana, que se acercan a la divinidad. Importa, por lo tanto, que toda alma esté en plena actividad y que sus acciones favorezcan y no contradigan el cumplimiento del plan divino. En resumen, únicamente por el sacrificio de sí mismo y por el servicio voluntario, por el sacrificio de uno mismo y por el servicio voluntario, puede el hombre colaborar con la obra de la divinidad. La divinidad ha establecido el plan de todas las cosas visibles e invisibles, con el fin de enseñar al hombre que la felicidad dimana tan solo del servicio voluntario al plan. La divinidad crea los mundos, los pueblos de criaturas, alza y sumerge los continentes, acrece y desvanece las civilizaciones para que los hombres aprendan lentamente la lección. Envía cientos y cientos de veces las almas humanas a morar en cuerpos carnales, encaminándolas tan pronto a un país como a otro, para que aprendan cada vez más en cada lugar una parte de la lección. Conduce a las almas al renacimiento en cuerpos masculinos unas veces y en femeninos otras, cuidando de que cada cual coseche las alegrías o penas correspondientes al bien o mal que hubiesen sembrado. La divinidad coloca siempre en condiciones a propósito para aprender cada lección, cualquiera que sea el aspecto en el que las mueva a manifestarse, ya como esclavos, ya como dueños, bien como profesores, médicos, comerciantes u otra diversa profesión social. El progreso y la decadencia de las naciones, el apogeo y declinación de los cultos y credos religiosos, de las ciencias, las artes, filosofías, no son ni más ni menos que el movimiento de las piezas dispuestas por la divinidad, para que podamos convertirnos en canales por donde fluya su más elevada vida. Así pues, el egoísmo es la ley que rige la evolución del bruto, del que obstruye el desarrollo. El sacrificio de sí mismo es la ley de la evolución humana. La parte es interesante. Vamos ahora a los que dirigen la ejecución de este plan de la divinidad. El plan de la divinidad, es decir, la evolución, no es un proceso mecánico en la naturaleza. Dios construyó el modelo de todas las cosas y en todas las etapas del proceso en las que se manifiesta la vida hay inteligencias guiadoras. Hay trabajadores que trabajan con la divinidad que van haciendo la guía para que esto se vaya perfeccionando, de la construcción de la forma a fin de que cada vez se asemeje más al modelo divino, al arquetipo. En esta nuestra tierra cumplen la voluntad de la divinidad en el campo de la evolución los que constituyen la llamada gran fraternidad blanca. Empieza esto en azul, que es importante que lo veamos con calma. Hay que recordar que está escribiendo este libro Hinrich Hadassah al maestro Kotomi. En esta, nuestra tierra, cumplen la voluntad de la divinidad en el campo de la evolución los que constituyen la llamada gran fraternidad blanca y están, por así decirlo, a medio camino entre el amor de Dios y la vida que anima a la naturaleza y a la humanidad, pues por su mediación recibe el mundo la energía necesaria para su evolución. Llevan a efecto su obra por vías visibles y por vías invisibles. Y los hombres que sinceramente lo deseen reciben o recibirán el privilegio de llegar a ser, bajo su dirección y empleo, sus servidores y ayudantes. Repito, llevan a efecto su obra por vías visibles y por vías invisibles, la gran fraternidad blanca. Y los hombres que sinceramente lo deseen reciben o recibirán el privilegio de llegar a ser, bajo su dirección y empleo, sus servidores y ayudantes. En su ascenso hacia la perfección pasan por todas las almas por características etapas del salvaje hombre civilizado e idealista. Después, discípulo, maestro iniciado de la gran fraternidad blanca, maestro de sabiduría. Bueno, esto es una síntesis para lo que está diciendo aquí General Hadassah. Entonces, hacia atrás, cuando somos recientemente humanos, tenemos etapas, el salvajismo, eh, la barbarie, salvajismo y civilización, que son partes de lo que Morgan, que es un antropólogo famoso, desarrolló y que cita muy bien Engels en el origen
de la sociedad, la propiedad privada y el Estado, habla de esto para tratar más o menos de ubicarnos en ese proceso de desarrollo. Pero después del idealista viene obviamente el Chela. Bueno, aquí estoy brincando varias cosas, pero es nada más para estar en contexto con lo que está diciendo aquí el maestro, lo que sería el discípulo, el maestro, el iniciado de la gran fraternidad blanca y el maestro de sabiduría. Bueno, entonces arriba dice Henry Morgan, el salvajismo representa la etapa más temprana caracterizada por la recolección de alimentos y vida nómada. Es el hombre cuando está todavía, pues sí, con una estructura interna capaz de captar las cuestiones necesarias con la divinidad, pero todavía está pues luchando para que sus cuerpos y las formas sociales en las que convive puedan irse evolucionando. La barbarie está marcada por la aparición de la agricultura, la domesticación de animales y la alfarería, entonces hay un brinco. Finalmente, la civilización, que es un concepto francés que significa refinamiento, se define ya por la escritura, la metalurgia, el desarrollo de sociedades más complejas. Un hombre idealista es aquel que tiende a concebir el mundo y las personas según los modelos ideales de perfección, a menudo basados en la imaginación y la búsqueda de ideales elevados, a veces sin una consideración realista de las limitaciones del mundo. El idealista se caracteriza por su visión optimista y su deseo de cambio social increciendo, cada vez mejor, impulsado por la búsqueda de la perfección hasta donde nos alcanza razonablemente el seso y la esperanza de un futuro mejor, incluso si esto implica desafiar las normas establecidas. La Gran Fraternidad Blanca no es una organización física, sino más bien una entidad espiritual o jerarquía cósmica. Se dice que está compuesta por seres que han alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual y están dedicados a ayudar a la humanidad en su evolución. Sus miembros son a menudo identificados con nombres como el Maestro Jesús, Morja, Gotomi, entre otros. Y se le atribuye el papel de guías espirituales y maestros que ofrecen enseñanzas y conocimientos para ayudar a la humanidad a ascender a niveles superiores de conciencia. Dentro de la Fraternidad Blanca se postula una jerarquía espiritual donde cada miembro tiene un rol específico en el plan divino. Esta jerarquía incluye a seres como el Manú, el Maestro Júpiter, el Maestro Morya, Cristo, etcétera. Es más o menos lo que ustedes pueden encontrar de una u otra manera en todas las fuentes que hablan de esto. En los últimos dos renglones aparecen algunas fuentes señalan a Blavatsky y a Bailey como figuras importantes en la popularización de estos conceptos para que puedan entenderse, aunque por supuesto hay más literatura al respecto. Alcanzada la iniciación, es ya un hombre miembro de la jerarquía gobernadora del mundo, y cuando recibe la dignidad del maestro de sabiduría, dirige la labor de un departamento de esta jerarquía, a trabajar y fuerte. El mundo y la humanidad evolucionan bajo la dirección de los más elevados maestros de sabiduría, que presiden el alzamiento y destrucción de los continentes, guían la lucha por la vida, favoreciendo la aparición de formas más aptas que permitan evolucionar la vida tan rápidamente como sea posible. Vigilan y celan el desenvolvimiento de los minerales, vegetales y animales con el único fin de modelar las formas de la naturaleza, de manera que puedan cumplir prontamente con el plan divino. También la Gran Fraternidad Blanca vela y dirige todas las cosas en la vida de los hombres. Sus miembros enseñan a los hombres a establecer sus civilizaciones, enviando a cada país los individuos por cuyo medio puedan adquirir la cultura necesaria para desempeñar su papel en el drama político de las naciones. El drama político de las naciones. Repito, también la misma Gran Fraternidad Blanca vela y dirige todas las cosas en la vida de los hombres. Sus miembros enseñan a los hombres a establecer civilizaciones y envían a cada país sus individuos por cuyo medio pueda adquirir la cultura necesaria para desempeñar su papel en el drama político de las naciones. Ya sabemos que esto obviamente también está de alguna manera bombardeado por todas las conciencias que se oponen a este desarrollo. En su desinteresada labor inspiran a los predicadores, estadistas, instructores, profetas, artistas y sabios, valiéndose igualmente del egoísmo y de los delitos de los hombres para derrocar a los que han desempeñado ya su papel y erigir más tarde mejores instituciones, que surgen de aquellas que se han de alguna manera ahogado sobre sí mismas. Cada paso dado por la humanidad en su progresiva marcha forma parte del plan divino, cuya ejecución está encomendada a los hermanos mayores, de cuyas manos depende el destino de los 70.000 millones de almas que constituyen nuestra humanidad. La voluntad de Dios se cumple por el ministerio de los elevados maestros de sabiduría, y a quien ellos sirve a este plan, a Dios. El maestro que cada idealista encuentra es uno de los hermanos mayores de esta jerarquía gobernadora del mundo. Repito, el maestro que cada idealista encontrará es uno de los hermanos mayores de esta jerarquía gobernadora del mundo, y quien encuentra a su maestro, pues se acerca de alguna manera a la divinidad. Vamos ahora con el plan del maestro.
Figuraos que un inmenso telar se coloquen millones de hilos de longitud indefinida para formar la urdimbre de la futura tela. Figuraos que en un inmenso telar se colocan millones de hilos de longitud indefinida, muy largos, para formar la urdimbre de la futura tela. Suponed que en cada hilo es incoloro, aunque con la propiedad de adquirir el color deseado tan pronto lo toque la trama. Imaginad por otra parte constituida esta trama por el hilo sin fin que pasando y repasando a través de los hilos de la urdimbre, teje y dibuja la tela con arreglo a un modelo preconcebido. Los millones de hilos de la urdimbre simbolizan las almas humanas y el hilo único de la trama es la vida de la divinidad. El dibujo tejido sobre el telar será la evolución y el modelo según el cual se ha tejido es el modo perfecto de la mente divina. De conformidad con el modelo que él mismo ha trazado, entrelaza Dios su vida con la de los hombres, en espera de que todos los hilos representativos de las vidas humanas se coloreen respondiendo a su contacto por doquiera que él los toque. Y al tomar el color deseado corresponda al dibujo moldeado del tejido que fue formado por la divinidad. Pero cuando un hilo humano repele el contacto de la divinidad y permanece incoloro, el dibujo queda desfigurado y no corresponde al pensamiento de la divinidad. Es decir, cuando hay un rechazo a funcionar dentro de este plan. El maestro que es uno con la divinidad conoce el modelo según el cual se teje la tela en el telar. El trabajo del maestro consiste en ayudar a la humanidad a que a fin de que cada vez que el hilo de la trama, símbolo de la vida de Dios, toque el hilo de la urdimbre correspondiente a una vida humana, pueda este hilo humano brillar prontamente con el color requerido, porque en la vida la felicidad solo se logra cooperando en este modo, por lo menos con la divinidad. El maestro ejecuta su labor por vías visibles y por vías invisibles, porque la naturaleza y el alma humana pertenecen en su mayor parte a las regiones superiores. Porque la naturaleza y el alma humana pertenecen en su mayor parte a las regiones superiores. El maestro aporta a los hombres la vitalidad necesaria para crecer y evolucionar. Porque el maestro no es tan solo un hombre perfecto, sino también un directo canal por el que fluye la vida de Dios. De la misma manera que una corriente de alta tensión y mortíferas descargas puede convertirla en un transformador, en otra de voltaje lo bastante bajo para utilizarla sin riesgo en las necesidades de la vida humana, así también transforma el maestro en su propia naturaleza la intensísima vitalidad de Dios para transmitir a los hombres de modo que la puedan asimilar. De esta suerte irradia el maestro continuamente sobre todos los hombres desde el mundo invisible la energía que los desenvuelve, tal como el sol cubre las plantas de las hojas y de las flores. Repito, de esta suerte irradia el maestro continuamente sobre los hombres desde el mundo invisible la energía que los desenvuelve, tal como el sol cubre las plantas con las hojas y las flores. También el maestro asiste individualmente a los hombres desde los mundos invisibles. Cuando un hombre llega a ser idealista, el maestro le ve y le ayuda. Cuando un hombre llega a manifestarse como idealista, el maestro lo ve y le ayuda. Desde las regiones invisibles se enfoca el maestro en el alma de este hombre energía y pureza, animándole a perseverar en la realización de su ideal. Ningún hombre que sirva a sus semejantes en cualquier ramo de las humanas actividades pasa desapercibido e inadvertido a los maestros de sabiduría, ni deja de recibir su ayuda. Repito, en este plan de desarrollo y evolución, ningún hombre que sirva a sus semejantes en cualquier ramo de las humanas actividades pasa inadvertido a los maestros de sabiduría, ni deja de recibir su ayuda. El maestro emplea las vías invisibles para ayudar a la humanidad. Algunas veces, cuando su labor ha de acomodarse al dibujo que debe tejerse en el telar, convive con los hombres para dar las leyes, instruirles e inspirarles. Tal hicieron el Manú, Buda, Krishna en la India, Pitágoras en Grecia y Cristo en Palestina. Esto harán dentro de poco numerosos maestros de sabiduría que, conducidos por el mismo Cristo, habitarán entre nosotros para instruirnos y guiarnos hacia el desarrollo, la felicidad. Repito, el maestro emplea las vías invisibles para ayudar a la humanidad. Algunas veces cuando su labor ha de acomodarse al dibujo que debe tejerse en el telar, que ya previamente la divinidad ha generado como posibilidad, convive con los hombres para dar las leyes, instruirles e inspirarles. Lo mismo hicieron el Manú, Buda, Krishna en la India, Pitágoras en Grecia y Cristo en Palestina, y muchos otros más. Esto harán dentro de poco los numerosos maestros de sabiduría que, conducidos por el mismo Cristo, habitarán entre nosotros para instruirnos y guiarnos hacia el desarrollo y felicidad. También el maestro sirve a los hombres
aceptando en calidad de discípulos a los que de firme y buena voluntad tengan obviamente el coraje para hacerlo y el nivel. Y puesto que esperáis ser algún día recibidos como tales, habéis de comprender debidamente las condiciones para ello requeridas. Que me tardé, voy a dejarle hasta acá y voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas. Bueno, pues ¿cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Todo lo que dice Gina Rajadasa, cómo lo toca, cómo lo plantea, cómo lo comparte, cómo lo explica. Es una ecuación difícil porque está hablando en el nombre del maestro a todos los demás, es decir, todo lo que ha aprendido con el maestro, así lo entiendo yo, entonces lo comparte con el auditorio mayor. Entendemos que todo esto ha sido, por supuesto, eh, analizado cuidadosamente por una persona que ha entendido muy bien lo que el maestro Kotomi quería transmitirle y, por supuesto, también la dedicatoria ahí. Es un juego de palabras complejo, pero hay mucha sabiduría metida en lo que ahí se dice. ¿Alguna pregunta, comentario, duda o adición a lo que acabamos de ver? Todavía nos quedan un par de clases, quizá un poco más, para acabar con esta obra y antes de pasarnos a las primitivas enseñanzas de los maestros, que sigue siendo de Jinera Hadasa, porque vamos a estar un buen rato con Jinera Hadasa. A ver, chicos, si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna duda que tenga, algún... Enrique, si me permites, hay dos preguntitas. Una, y no sé si hay algún dato específico, pero hablaba de 70.000 millones de almas, Ah, o bueno, sea, sí, como, hay que ver cuándo se escribió el libro. Yo no lo quise quitar para no quitar el texto, pero eso es lo de menos. Sabemos que hoy hay hay un número determinado. Bueno, eso se corrige cuando lo vemos, pero al final lo que estaba hablando él es que hay un montón, hay un titipuchal de almas encarnadas, y entonces a eso, yo creo que a eso se refería. Puso el número de acuerdo a la época en la que se escribió el libro. bien. Y la otra es justamente motivado por lo que hemos visto en la reunión. Este, ¿Qué ocurre con una persona que naciendo en un país termina emigrando y formándose en otro? Eh, sí, por lo que decía Yanarajarás, los maestros o Dios los pone tal vez en un teatro de operaciones ya calculado y él modifica o es que su karma lo hace ir a otro ambiente. Mira, yo no entiendo bien esa parte, pero sí quise instruirme mucho en el tema de karma y me dieron a leer una obra poco más profunda sobre el tema de karma. Y el tema de karma es bastante complicado porque resulta que las cosas que has hecho como causas generan consecuencias que muchas veces son invisibles porque no sabes realmente cuál fue la repercusión de todas las cosas que hiciste. Y sobre todo esa repercusión, una parte que nosotros normalmente no tomamos en cuenta son las condiciones sociales que se ven como oportunidades, las tierras donde hay más o menos oportunidades. Pero de las oportunidades que habla normalmente el karma son las oportunidades de estar en ambientes en donde podamos regresar a nuestro desarrollo espiritual, son las más importantes, más que el desarrollo económico. Y entonces, algunos karmas que caminan así te ponen en situaciones en donde vas a estar muy alejado de estas ayudas porque no tienes ni familiares apropiados, ni hay las condiciones en esos lugares. Y se juntan con otras condiciones que tú mismo has creado, por ejemplo, que haya demasiados ladrones en ese entorno, que sea muy difícil salir de ahí, o que sea muy complicado moverse en el resto del mundo. O sea, todo lo que son las limitaciones que fueron producidas en otra vida por las personas son reproducidas en los lugares en donde esas condiciones existen. Pero luego hay una serie de cosas que pasan a lo largo del desarrollo de una persona, en donde puede que haya avanzado demasiado todo su proceso y entonces ya no sea necesario que esté ahí y entonces podría darse la situación de que él a través de una emigración pudiera cambiar el escenario. En eso me quedé. Ya entrando en este detalle es muy difícil porque tenemos que ver especialistas que te digan con mucho cuidado cómo es que pasa esto. Yo cuando hice la presentación esta de karma, del karma puse lo más que pude, sobre todo de esas condiciones y luego de los movimientos que tienen que ver con estas condiciones. Vamos a suponer que la persona ha modificado lo que por karma le tocó y ya ha logrado, a través de ardides y de astucia, moverse de un lugar en el que estaba a otro lugar. Entonces el karma toma nota y le demora antes de que venga el karma maduro, es decir, cuando le junten todo lo que no se vivió, entonces en otra existencia pues va a haber un ajuste, es lo que entendí cuando yo estudié esto. Pero vamos a suponer que esa persona también ya terminó de alguna manera de vivir las experiencias que requería de acuerdo a los errores que cometió y en ese caso entonces no tendrá que vivir una segunda experiencia, a menos que cometa errores en aquel lugar en el que la persona va a llegar.
Luego hay una tercera característica que también hablé en algún momento y que es la siguiente. Muchas veces el inmigrante, de alguna manera, siempre vive con cierta incomodidad en el lugar al que acaba de llegar. No es su sitio. Entonces, eso lo trabajan incluso algunos autores importantes. Por ejemplo, eh, hay este autor alemán que escribió La felicidad dual, que es un libro muy hermoso. Él pone que si tuvieran conciencia, por ejemplo, los arbustos, un arbusto se siente igual si nació en un desfiladero que es un basurero y otro que nació en Beverly Hills, porque dice al final son arbustos y sabe que esa es su casa y eso le basta para ser feliz. Así lo dice en el libro. Pero conforme empieza a desarrollarse más la conciencia y sobre todo la conciencia con egoísmo y con individualidad, el del basurero ya no se siente tan bien. Y ahí entonces el karma requiere que haya una conciencia de que has caído ahí porque tú lo has provocado. Y sí me explico. Entonces te lo explica de una manera pues diferente, pero al final de cuentas nosotros siempre buscamos una explicación que entre a través de la racionalidad y luego no alcanza la racionalidad porque llega a un tope. Y llega a un tope en el que no damos por válidas las premisas que normalmente nos enseñan cómo es la vida en relación a a las consecuencias que causamos con los actos que cometemos. No sé si eso te ayuda un poco a ver esto, es complejo. No vamos a Sí, encontrar te no, agradezco. algo general. Todos tenemos una particularidad que los lipicas y los registradores hacen con mucho cuidado para que se vaya desenvolviendo el plan en el que podamos evolucionar. Y como cada quien ha puesto piedras diferentes, pues le tocan obviamente también quitarlas, sus propias piedras, en momentos diferentes. Pero por eso también habla el libro de que a veces nos gusta un poco la vida cómoda y empezamos como a evolucionar poco porque nos conformamos con lo que tenemos. Y entonces realmente modificamos el plan de evolución. Eso es lo que decía en los años en los que esta obra fue escrita, pero entonces este es un tema muy complicado. Ya por eso Blavatsky decía que era muy difícil entender esto. Y mientras más lee uno de esto, pues más complicado se vuelve, porque empiezan a entrar matemáticas y cosas y pesos específicos, y luego resulta que el daño perpetrado a una nación es salvado porque un bodhisattva lo disminuye, pero entonces, ¿qué pasa con la intención? La intención tiene su peso, pero la intención cuando no se logró. ¿Y qué pasa con el que tenía la intención si la redobló y por venganza entonces ahora vino con un redoblado optimismo a tratar de dañar? O si con todo eso se constriñó. O sea, es un lío, es muy complicado, son ecuaciones y ecuaciones. Y al final es como una teoría de conjuntos enorme, llena de ecuaciones, y te da un resultado y luego ven cómo te lo aplican, cómo te aplican para que pagues lo que... Y a veces es un viaje que haces, por ejemplo, a Canadá y que tienes una estancia en el aeropuerto de Los Ángeles y te va como en feria y empiezas ahí a quemar un poco del karma que tenías y entonces sales victorioso de ahí, pero después de haber sufrido y etcétera, etcétera. A veces son cosas mucho más complejas, son enfermedades, limitaciones, dificultades. Y al final de cuentas, todos son tesituras mentales que tienen que ver con deseos, con expectativas, que es de donde viene la mayor parte del sufrimiento, que es lo que va a cobrar el karma. Y por eso dicen los budistas sabiamente, que cesen los sufrimientos y las causas del sufrimiento. Porque con cesar las causas del sufrimiento ya mermas bastante el sufrimiento en sí. Lo dejas en una, en un recipiente diferente. Bueno, es como lo veo. No sé si te ayude o no, pero es Gracias, Enrique. interesante. Sí, Claro, interesante. ¿cómo estás? Mucho gusto. Ya, Hola, buenas tardes. hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Enrique. ¿Qué clase? No, al Muy contrario. buena, Es usted. muy elevada. Dan ganas de meditar. Sí, Eh, muy elevada querí- porque puse una cosa aquí arriba del ordenador, pero usted ya la puso. Sí, dan ganas El amor al maestro, increíble. Quería hacer una consulta referente al libro de Gina Hadassah, si se puede publicar en el Sí, grupo. cuesta $5 el libro. Búsquenlo, ¿A está en dónde? inglés. Ah, está en inglés. Sí, aquí les No, voy a no me pasar interesa. en la portada, lo puse. Vale, bueno, ahorita porque tiene descuento, tiene 58% de descuento. Miren, es Ajá, y lo pueden buscar en inglés. En español creo que bueno, hay una online, hay una narración online del libro que también se puede bajar. sí, No sé de dónde, claro. pero se puede bajar, pero se puede. Y tiene una forma como de un árbol, con un dibujo. Ah, ok. Entonces, Sí, me puede ser parece muy ese o bien. puede ser el libro original. Déjame ponerte nada más para que la veas. Ese está, mira. Ah, muy bonito. Yo Este hace es el tiempo libro. estuve en un... In His Name. Ah, muy lindo, sí. Yo hace tiempo estuve en un retiro con un lama
y él me dijo que leyera mucho a Jenera Hadassah. Me Sí, dijo hombre, que el era, nombre es, aquí me está, dijo que mira, era cinco algo muy, dólares con muy, ochenta y siete centavos, eso cuesta. ¿Lo están ya viendo? lo voy a ver. Sí, Pues miren, ahí está en Amazon, lo tienen fácil, está súper barato. sí. Eso más que Increíble que nada, esté tan muchas barato gracias. un libro tan bueno. Sí. Buenísimo, te lo agradezco mucho. Muchas No, gracias hoy día, mucha sabiduría. al contrario. Bueno, Gracias, chicos, muchas pues gracias. muchas gracias a todos Ujú. y nos vemos la próxima semana. Vamos a acabar este libro. Está bien bonito. Ojalá lo puedan ustedes conseguir y leer y que lo podamos debatir todos, que es un libro muy bonito, es una obra que merece mucho la pena. Bueno, chicos, nos vemos, que les vaya muy bien. Enrique, Gracias por antes su tiempo. de irnos, Dime. una preguntita pequeña, bueno, no sé si es tan... am, la evolución significa cambios, ¿no? Es decir, cambios hacia mejor. Siempre me he preguntado si junto con esto viene, a ver, el sufrimiento es parte de la evolución o no tiene que ser así. El Es una pregunta aprendizaje. muy sofisticada porque se sufre diferente según el estado de evolución que tienes. Es un, es Ah, un, es un sufrimiento diferente. No ah, sé si eso es lo que estás preguntando, pero sí, sí hay una modificación del sufrimiento. El sufrimiento abstracto es un sufrimiento más complejo que el sufrimiento concreto, pero al final de cuentas es sufrimiento. Y podemos hablar del tema de sufrimiento. Si quieren, les voy a preparar algo de sufrimiento porque es todo un tema. El tema del sufrimiento hay que verlo con mucho cuidado porque es complejo. Tiene cierto grado de complejidad. Y se sufre diferente en las partes inferiores y es un sufrimiento diferente en las partes medias del pensador. Les voy a preparar algo para que en la próxima sesión, antes de la sesión, para poder hablar. ¿Mm? muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Luz Marina, ¿cómo estás? Hola. Hola Enrique, tus conferencias son tan inspiradoras y Bien. tan profundas que queda uno con mucho más motivado. Con respecto a la pregunta de Vilma, yo creo que en las cartas nos lo dicen los maestros, pero en el budismo especialmente habla de que el sufrimiento como tal, realmente el origen es la ignorancia Claro. del estado de ignorancia del ser humano de quién es. Y dentro de eso también se habla que de la ignorancia nacen dos como principales tendencias psíquicas que es natural y que hay que atravesarlas y que se aprende a través de ellos y es a través del cual el desenvolvimiento de lo que es el ser humano en potencia experimenta el mundo. Y entre más lo aprenda, más rápido el sufrimiento, digamos, como el ser humano lo ve, pues o no lo habría. Porque Habría, es opcional, como dicen los sí, budistas, ¿no? Es una habría opción. dolor en el sentido de que el dolor físico, por ejemplo, sí, hay sistema nervioso y va a doler, y claro que sí, porque el sufrimiento es más un tema de abordaje como psíquico, entiendo yo, ¿cierto, Enrique? Sí, 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 por eso hay que Entonces, explicarlo con... la claro, máxima budista es el dolor no es evitable, el, pero el sufrimiento es opcional. el sufrimiento, Y y están llevándote al... el sufrimiento de la ignorancia salen dos como aspectos del desenvolvimiento humano que hay que procesar y hay que experimentar, pero lo tienes que entender porque a través de eso también hay sabidurías. Y entonces primero, la base es la ignorancia de tú quién eres. ¿Sí? La esencia del ser. Y de la ignorancia nacen, digamos, dos aspectos de la psique o del, yo diría, camamanas, o no sé, Enrique después lo dirá mejor, que es el apego, del cual está muy legado el deseo de tener, Sí. entonces se habla del deseo, y la aversión, que es el rechazo. Entonces, por un lado, apego, deseo, y de hecho soy sometido por el deseo. La- creemos que el deseo nos maneja, pero realmente el que nosotros manejamos el deseo y como los que decimos, realmente el deseo, esa tendencia, nos domina a nosotros. Todavía no nos hemos dado cuenta de eso. Y la aversión. Y de esas nace toda la rama, hay los cinco venenos, hay cinco emociones básicas que de ahí se desglosa todo el complejo psíquico que con la percepción mental da toda esa complejidad que nos mete en guerras, en peleas, animosidades,
en eso del sufrimiento, construimos más y pues obviamente cada vez que experimentamos la vida, pues en lugar de pagar karma, como se dice, pues porque podemos pagar karma y crear karma meritorio, o sea, méritos, ¿no? Claro, de mérito Lo y que de mérito. hacemos es construir más cosas en lugar de pagar los intereses que ya debemos y la deuda, lo que hace es que nos metemos en más deudas con más intereses. Entonces, y como eso no lo concientizamos profundamente, porque eso toca no solamente la información intelectual o leída, y como que sí me suena, sino realmente meditarlo y revisarlo bien y en la vida práctica y seguirlo trabajando y hasta que lo vivamos y entendamos, porque ahí en esas emociones y todo ese proceso, ahí hay aprendizajes, o sea, ahí se teje todo el proceso de evolución. Hay un tema que Enrique ahorita nos contaba del aspecto de esa maneja y esa, voy a decir, como ese tejido que se iba haciendo de hilos. Y yo me quedé ahí, Enrique. ¿Qué forma y entrelaza niveles, sistemas, todo? Y cuando dice ama a los animales, ¿no? Sí, claro, a los animales y a los árboles y a Claro, la porque tierra y eres al tú en ese otro, momento. claro. Y hay la invocación de Anivesa, creo que nos lo resume todo, pero usualmente no somos conscientes de eso. Como que no lo meditamos, no nos dedicamos a reflexionar. Bueno, yo diría eso desde el budismo, que el sufrimiento lo creamos nosotros mismos, claro. Entonces nos toca aprender. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Está la ignorancia que es como la mamá de todo el tema este. Luego los que tú mencionaste son muy interesantes porque es apego y aversión, que es, aparentemente es lo mismo. La crisis se hace cuando tú te apegas a lo que no debes y te alejas de lo que debes. Y Bhagavan Das lo trabaja eso maravillosamente. Me gusta mucho explicarlo como lo explica él. Entonces tenemos dos cualidades magnéticas que son aproximación y repulsión. Y cuando no aplicas repulsión a lo que debes, entonces estás en donde no debes. Y cuando no aplicas atracción a lo que debes, entonces también te dislocas. Los sistemas de dislocación que vienen a través de esos dos, de los cinco venenos, que son el apego y la, ¿cómo se llama? Voy a ver si son las dos básicas Sí, y el apego y los la, cinco la venenos. aversión. Luego tienes el orgullo y los celos, que ya son más mentales, y la Ujú, ignorancia en general, que son los cinco venenos, más o menos. ujú. Y bueno, estoy de acuerdo, pero les voy a preparar alguna cosa para verlo, que es un tema que tiene su complejidad para entenderlo. Claro que lo vamos a ver como lo ven los budistas, porque es muy general eso de que el sufrimiento es opcional, pues sí, pero eso abre como un montón de puertas. Hay Sí, que... hay que aprender eso porque, Ujú. de hecho, en el budismo, por ejemplo, la ira, que es la emoción más destructiva, hace parte de los cinco venenos, la ira, eh, a través de ella el ser humano, si la puede observar, ver, sin someterse a la ira, sin que la ira lo domine, esa energía, porque a la larga es una energía de la psique que es tan destructiva, también la puedes ver y llevarle como ese alimento de sabiduría. Y cuando lo haces, alcanzas una sabiduría que se llama la sabiduría de la clara luz, que es un conocimiento de sabiduría. Por eso hablan de los cinco Budas, las cinco direcciones, las cinco venenos, porque a la larga la ira es el extremo del miedo y el miedo es parte de la ira, ¿no? Es el extremo del miedo y es el extremo del amor, ¿no? Porque cuando tú amas y cuando temes, pues tienes aversión y atacas. Entonces ahí se desarrolla la ira. Entonces es muy interesante porque nos enseña como a ver nuestra psique y a entendernos, porque nuestra cultura nos lleva es a juzgarnos y a sentirnos de pecadores y resulta que lo que somos aprendices de la vida, ¿no? Diría yo, no sé, algo así. Hay una parte del budismo que pone los venenos mortales, y ahí está la ira, es uno de los venenos mortales. Y hay que analizarla con detalle y ver cómo funciona y cómo opera. Y tiene mucho que ver con agresión y destrucción. Y ahí entramos en otra dualidad, que es Eros y Tánatos, la construcción y lo destructivo. Y eso Entonces, cuando desde se la conjunta, simbología
Y Sí, de los arquetipos o digamos de la mitología griega también es muy interesante revisarlo, ¿no? sí, porque al final Los es casi lo complementa mismo. mucho. Con diferentes grados de profundidad es lo mismo, y yo creo que el budismo tiene más profundidad que muchas de las aproximaciones Claro, occidentales. claro, Aunque pero es de lo pronto mismo, nos es es más más lo mismo. familiar. Mm, Sí, como dicen aquí en México, una cosa y otra cosa, pues siempre es realmente en cierto nivel se entiende, pero hay otro nivel donde se entiende mucho mejor, porque está como más elaborado, claro, más explicado. Déjenme hacer la lucha para la próxima y les preparo algo de hasta donde vale. vamos a tener un pequeño debate de ese tema. Sería Porque, bueno estudiar a Vagabandas. Ah, ¿eh? Sería bueno Sí, estudiar a Vagabandas. Vagabanda, Es sí, de las ¿cómo no? Sí, emociones. sí, uy, sí, sí, ahí viene mucho del tema. Bueno, chicos, muchísimas gracias.